Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Estamos terminando nuestra semana de Hackea al Empresario, donde hemos invitado a los empresarios más taquillas para que nos cuenten sus atajos, su experiencia emocional con esto de sacar una empresa para que tú te motives. Y este fin de semana largo, por ejemplo, si eres de los nerds, ya comienza la primavera con la idea de sacar adelante ese negocio y esa empresa porque finalmente se puede. Y hoy día tenemos a José Tomás Infante, que es un empresario muy taquilla porque es el dueño y creador de Cervezas Cross, que es como un poco el sueño del pibe, ¿no? Como que querés ser cuando grande, empresario, millonario y tener una fábrica de cerveza. Un aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a compartir tus secretos con nosotros y esperemos de sacar la mayor cantidad de tips posible. Gracias, José, por la invitación. Muy contento de estar acá. A ver, José Tomás, si tuvieras que quebrarte con Empresas Cross, con tu cervecería Cross, ¿cómo podrías definirla? Como decir, ¿sabes que nosotros hemos llegado a tantos países? ¿Cómo podrías definir tu chochera? ¿Qué es lo que has logrado tú con tu equipo? Perfecto. A ver, después de 13 años, nosotros empezamos el 2003, en el fondo fue un inicio muy humilde, como muchos los emprendimientos, facturando muy poquito. Después de 13 años, diría que los principales logros que nos tienen súper orgullosos, uno, somos la cervecería más premiada de Chile. Tenemos cerca de 80 medallas internacionales en estos 13 años. ¡Wow! Dos, tenemos, lo que nos tiene muy contentos, un tremendo equipo humano. En estos 13 años nos ha costado muchísimo construir equipos humanos o gente, y hoy día diría que tenemos la suerte que tenemos un equipo humano espectacular, que nos permite en el fondo seguir creciendo y seguir soñando y hacerle un poco el frente a las grandes cervecerías que dominan el mercado, obviamente. Perfecto. Bueno, me imagino mucha gente cuando tiene una idea dice como, bueno, me tengo que enfrentar finalmente a lo gigantesco. Y tengo la sensación que hace 13 años atrás una cervecería independiente era una audacia, ¿no? Porque te tenés que enfrentar a estos grandes gigantescos que tienen millones en publicidad, que han como penetrado en la conciencia de los universitarios. ¿Cómo es tomar la decisión de enfrentarse a un grande? ¿En qué minuto lo hiciste? Imagino que mucha gente, imagino que es una idea un poco loca, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Esto era el 2003, entonces Chile en ese momento era muy distinto al Chile de hoy en términos de tamaño de mercado de cerveza, en términos de ingreso per cápita de la gente, en términos de como educación cervecera. Hoy día es un poco más fácil, entre comillas. Pero nuestros inicios en el fondo fueron un poquito locos porque, bueno, uno también tiene la edad para soñar un poco más. Yo tenía 26 años, había ya trabajé en un banco primero, después trabajé en Conchitoro, después me fui a trabajar a Irlanda en vino, a aprender un poquito más de inglés, y ahí nace un poco como esta locura por la cerveza, y ahí nos inspiramos muchísimo en el modelo de negocio de cervecero de las cervezas artesanales. ¿Te acordáis el momento así eureka en el que tú dijiste, ya, aquí me voy a tirar con la cerveza? Sí, fue un tema bien fortuito. Yo, en el fondo, me considero un chileno súper promedio, soy ingeniero comercial, súper promedio, soy bien apasionado para mis cosas, y cuando estuve en Irlanda es un mercado muy grande en cerveza, consume más o menos 200 litros per cápita al año. Perfecto. ¿Y aquí cuánto se consumía? Hoy día estamos en 46, cuando empezamos por persona, que es un buen número, y cuando empezamos el 2003 teníamos 28 litros por persona al año. 28 en oposición a 200 en Irlanda. Claro. Disculpa, ¿y por qué en Irlanda se toma tanta cerveza? Es un tema cultural. Los tipos no es que sean borrachos todo el día, sino que lo que hacen es que tienen una cultura muy de cerveza y poco de vino. Entonces consumen, te diría que en general 1 o 2 cervezas al día gran parte de la población. Y eso te hace que el tipo tome como 1 litro más o menos en el fondo al día, o un poquito menos. Entonces toma más o menos 200 litros por persona al año. Creo también que tiene algo que ver histórico. Tengo una amiga que acompañó a su marido, que hizo un magíster en Brighton, y decía que como no existía el agua potable, durante mucho tiempo se tomaba cerveza, entonces tú tenías ya cabros chicos que tomaban cerveza sin como una carga... Un tema súper cultural, en el fondo. Nunca se desarrollaron como países productores de vino porque tienen un clima muy malo, llueve todo el año, y en el fondo empezaron a desarrollar los cultivos anuales de cebadas y de trigo. Perfecto. Y ahí empezó este concepto de la cerveza. Y otra cosa que había escuchado es que cuando se compara como nuestra economía, porque se piensa y se dice como, bueno, nosotros tenemos tantas cosas en contra, somos tan pocos, siempre se utiliza el ejemplo de Irlanda, que Irlanda en rigor sería muy parecido a nosotros en términos de cantidad de población, en términos del tipo de materia prima que ellos son capaces de explotar, el tipo de crisis económica en la que hemos pasado. ¿Tú notas esa similitud? No en la manera de trabajar, sino que en las condiciones.
¿O Sí, no es? Irlanda un poco diría que es como el país más latino de Europa. Los tipos son mitad protestantes, mitad católicos, son bien familiares, igual que el chileno, y es un poco mucho más cálido que el inglés. Y vive una isla que es un poquito una isla compleja, porque Aislado llueve como mucho, nosotros, aislado ¿no? total, llueve muchísimo, y los tipos en el fondo son súper cálidos. ¿Y cómo notáis tú cuál? Porque ahora nosotros también somos aislados, nosotros decimos, ahí tenemos el desierto, el Océano Pacífico, la Antártica, pero ellos son una isla, y una isla donde finalmente, en términos políticos, en un minuto les cortaron los alimentos para matarlos, y ellos tienen esta que se llama la hambría, ¿no? Que comían solo papas y Sí. pescado. ¿En qué crees tú en la moral del irlandés que hizo que la economía les funcionara? Porque ahora son una economía bastante copiable, diría Sí, yo, ¿no? sí. ¿Qué es lo que hay en la manera de trabajar de los irlandeses que nosotros podríamos copiar? Yo creo que tienen un tema que tiende a ser un poco transversal a Europa, que son, al ser anglosajones, los tipos tienen como una actitud, diría que súper emprendedora y súper trabajadora. Y los tipos, al ser también un poquito aislados, son mucho más de esfuerzo, al haberlo pasado mal también yo creo que tuvieron mucho aprendizaje, y diría que es una cultura que es súper esforzada y Ok. es muy trabajadora. Ok, y nosotros aquí no lo somos tanto. Yo creo que sí, pero nos cuesta un poco eso todavía, creo yo. ¿Qué nos cuesta? Tú como que has tenido 13 años de Yo creo que experiencia. tenemos una cultura, que esto es un poco político, pero en el fondo, Démosle. pero creo que tenemos una cultura que somos buenos para patear la perra. Ya, aquí es patear la perra. En el fondo, que yo lo hago como un tema de actitud, en el fondo. Siempre estamos, esto en general, hay obviamente, como que no, siempre estamos echando un poquito la culpa al empedrado, como al tipo del lado. Ok. Y nos cuesta, creo yo, como sociedad ser autocrítico. Siempre estamos viendo la crítica del amigo y no la nuestra. Y tenemos esta cultura chaquetera que yo creo es re mala, que es como de suma cero. O sea, si al del lado le va bien, a mí como que me tiene que ir mal, no nos puede ir a los dos bien. Perfecto. Y la cultura anglosajona, irlandesa, tiene esa onda que es a todos nos puede ir bien. Ok, como que al que le va bien no es el enemigo, sino que tiene que ser mi amigo para yo poder copiarle, ¿no? Y Efectivamente, formar a todos parte nos puede ir bien. como de ese No grupo. suma cero, en el fondo. No sé si a ti te va bien y a mí más. O sea, si te va bien, a mí tiene que ir mal. A los dos nos puede ir bien. Ok. Y creo que es un tema cultural, es un tema como de actitud. Perfecto. Tiene que ver como tú te juntas. Aquí me voy a ir a otro. Te dije que nos íbamos a ir para el lado Sí. en la entrevista media que fuéramos conversando, pero Dale, José. me imagino que en estos 13 años tú te hayas acercado a gente, la gente como que vaya siendo un colador de la gente que te rodea, ¿no? Vais dejando amigos que eran solo chupadores de energía y te empezáis a juntar con gente exitosa. ¿Es así? ¿Cómo va cambiando la gente que te rodea en términos Sí. personales? Porque creo que es muy importante cuando tenéis como amigos mediocres, estáis en una situación súper cómoda porque finalmente la vara y el promedio es, si eres mediocre, no... Sí. Mira, a mí lo que me pasa hoy día, mis mejores amigos siguen siendo el colegio. Ok. Y tengo muy buenos amigos del colegio que hacen distintas cosas y en fin, tenemos una amistad súper súper estrecha. Y también tengo muy buenos amigos de la universidad, pero mis mejores amigos son del colegio. Y lo que me pasa, por lo menos, que en este tipo de pega, que una de las cosas que es entretenida, te toca conocer mucha gente nueva. Ok. Y uno está constantemente hablando con dueños de restaurantes, que también son entre emprendedores y empresarios, con proveedores, y te empezáis a acercar un poco a esa, en el fondo, como a ese círculo que es súper virtuoso. Y muchas veces nosotros somos bien cercanos de muchos clientes nuestros, y somos cercanos a ellos porque los tipos de alguna forma lo han pasado igual que nosotros y tienen un poco la misma bandera de lucha. Entonces por ahí te vas acercando, pero no es que hoy día tenga como amigos muy exitosos, mis mejores amigos siguen siendo del colegio. Sí, pero me refiero tengo a como- menos tiempo porque soy papá de 4 niños, entonces de alguna forma lo que uno le va pasando es cuando, por lo menos como mi experiencia personal en el fondo es, uno está en una pega que es súper estresante, tiene harto trabajo y tiene poco tiempo, entonces creo que uno de a poquito va aprendiendo a administrar mejor su tiempo. Ok. Pero que hoy es como... Mucha gente dice como, ya, pero resulta que si voy a armar mi empresa me voy a tener que despertar todos los sábados a las 6 de la mañana. Bueno, hasta amigos que también se despiertan los sábados a las 6 de la mañana. Efectivamente, sí. ¿Cachai? Porque si vaya a empezar a tener puros amigos que te van a llamar los sábados, como, hey, salgamos a carretear, y la gente se siente un poco culpable.
de querer tener solo amigos exitosos. Y es como, sí, pero vaya a tener un rédito, ¿cachai? Te vaya a subir la vara. Y ahora, ahí para complementar, José, creo que uno tiene que tener la habilidad como emprendedor, honestamente, de ir generando un networking en el fondo virtuoso. Que es fascinante. Que es un poco ahora, eso. Volvamos a eso. ¿Cuándo fue el minuto en que dijiste yo aquí voy a dedicarme a tener mi propia cervecería y a comenzar una marca desde cero? Pasó un poco antes. Lo que pasó que tuve la suerte de trabajar en empresas grandes que yo creo que te ayudan a saber trabajar. Ok. ¿De qué manera? Como un poco en la rigurosidad, en los procedimientos, en entender un poquito cómo funciona el mundo laboral. Cuando uno viene a la universidad es un súper soñador, entonces tampoco tiene como la rigurosidad de trabajar 9 horas al día, quizás no tiene la capacidad de frustración de aceptar al jefe y tiene como todo este choque un poco nuevo. Entonces, el trabajar en empresas grandes, en el fondo, creo que te ayuda un poco a entender cómo funciona el mundo laboral y te da algo de rigurosidad, procedimientos, y uno aprende mucho. Okay. Yo tuve la suerte de trabajar en un banco y después en Conchitoro, que hoy día es socio nuestro. Y Conchitoro es súper grande, cuando yo trabajé era gigante, seguía siendo la viña más grande de Chile. Y te ayuda a entender por qué los tipos son exitosos. Eso a mi juicio es súper valioso. Y me di cuenta también que en algún momento tenía como el sueño de tener como la pyme propia, el sueño de ser emprendedor o empresario. ¿Por qué? Porque me pasaba que no me gustaba mucho esta cosa como cultura corporativa de las compañías grandes. A pesar de que la cultura corporativa te enseñó que me enseñó toda esa parte de la rigurosidad, pero me pasaba este tema como me gusta más la meritocracia. En el fondo me pasaba que eran compañías tan grandes, un poquito corporativas, poco flexibles, mucha burocracia, donde muchas veces no había como un ambiente de generar ideas nuevas, de movilidad, y está bien, porque son empresas muy grandes que escalar es muy complejo. Perfecto. Y se entiende. Entonces, eso un poco dije, en algún momento me encantaría tener mi pyme. No soñaba con una empresa muy grande, sino que era yo un poco más romántico. Entonces, mi pyme con mi tiempo. Después me di cuenta que al emprender uno es 24/7 y es mucho más complejo. Uno trabaja mucho más horas y tiene mucho más responsabilidades cuando emprende que cuando uno cuando uno en el fondo cumple un horario y está en el fondo empleado, por decirlo de alguna forma. Ya, entonces yo, para ser abogado del diablo, yo te podría decir entonces mucho más cómodo quedarse en una empresa corporativa. Es mucho más cómodo. Entonces, ¿por qué querría uno ser empresario y emprendedor si es mucho más cómodo estar en una buena pega? Es mucho más cómodo, yo creo que también tiene un tema de personalidad. Hay gente que yo tengo amigos muy cercanos que han elegido en el fondo carreras corporativas y les va súper bien, y los tipos han escalado en el fondo, por decirlo así, en el organigrama y les va muy bien. Y hay gente que está muy bien hecha para eso. Yo por mi lado, en el fondo, no me gusta tanto esto corporativo y me gusta mucho más, en el fondo, tener como la libertad de crear cosas nuevas y no ser como empleado, por decirlo así. Sin ser prioritativo. Yo, la verdad que en el fondo tengo muy buenos amigos y en el fondo que siguieron la carrera corporativa y la respeto muchísimo. Creo que tiene tremendos desafíos porque creo que es súper exigente además. Y forman parte de esta economía y finalmente formar parte de corporaciones y creo que es colaborar. un tema de personalidad. Hay gente que creo yo que se arriesga más y gente que se arriesga menos. Okay. El ser emprendedor, uno tiene que tener una cierta, en el fondo, capacidad de arriesgarse. Okay. Porque está poniendo todo, uno está poniendo su trabajo y su patrimonio, o el poco patrimonio que tiene. Entonces hay gente que puede hacerlo y le gusta hacerlo y está dispuesto a arriesgarse, y gente que se siente más en la zona de confort. Ya, pero espérate, dice, te voy a cambiar la pregunta entonces. Es como complétame la frase, pero yo estoy dispuesto a trabajar 24/7 porque el rédito es... Porque el rédito en el fondo es inmenso, del cielo. O sea, si yo tuviera que dar una sugerencia, nosotros lo hemos pasado súper mal en Cross, ahí te voy a contar algunas anécdotas, pero hoy día en el fondo las oportunidades de crecer en tu compañía y de hacer algo potente, también un poco más filosófico en la sociedad, es enorme. Por lo tanto, el emprender yo lo recomiendo de todas maneras. Si es que te gusta esta onda del emprendimiento y si uno es capaz de lidiar un poco con la incertidumbre también. Ok, perfecto. Uno tiene que aprender a lidiar con la incertidumbre. Sí, pues yo creo que una vez hay gente que no le cuesta. Pero yo me imagino que una vez que domináis la incertidumbre, sí, podéis hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Como el otro día entrevistábamos a... ¿Cómo se llama el guachón de judo? Tomás Briceño, que finalmente en el judo
tú tenés que aprender a caerte. Y una vez que domináis cómo caerte, podéis ganar cualquier pelea, ¿no? Por supuesto. Ya, entonces, nuevamente, vamos a volver a la pregunta, porque nos vamos a desviar muchas veces más. El minuto en que dijiste ya, entonces querías hacer tu empresa, habías trabajado en el banco, en Conchitoro, y dijiste, ¿cómo es el minuto exacto? Cuando estuve en Irlanda, en el fondo, estuve como casi un año trabajando ahí y trabajé en vino, en una tienda de vino chiquitita, vendíamos vinos de todas partes del mundo y chileno. Y uno tiene más tiempo para pensar y tiene también, empieza a conocer gente nueva, gente con culturas distintas y ahí empecé un poco a abrir la mente, decir, me encantaría hacer algo propio. Y siempre estaba pegado con hacer un restaurante o algo así, un bar. Me gustaba como esta onda de los beverages, la onda de como los líquidos, la cerveza, venía un poco la industria del vino, siempre me gustó eso. Y ahí como que dije, cuando llegué a Chile, dije, me gustaría hacer algo propio. ¿Y por qué te llamaba la atención el mundo del vino y del bar? ¿Y qué es lo que veías tú ahí en lo personal? ¿Cachai? Ver un poco de chico, porque mi abuelo tiene un campo en Curicó. Tiene un campo y tiene frutales y tiene viñedos, y tiene una viña chiquitita. Ok. Y desde ahí un poco desde chico me involucré, no mucho, pero en el fondo crecí un poco entre las parras. Entonces siempre me ha gustado el tema del vino y lo que me gusta un poco de esa industria y que me gusta más es la cerveza, que es un producto de consumo masivo, que es súper amplio. Entonces uno tiene la capacidad de decir, tengo un producto de consumo masivo, tengo que meterle marketing, tengo que meterle packaging, tengo que ponerle canales de distribución. O sea, es un negocio que es bien integral, que es súper desafiante. Hay harto donde entretenerse. Claro. En cierta medida. Ya, perfecto. Claro. Y no tenéis tantos límites, no estáis tan limitados. Claro, como... y tiene mucha construcción de marca. Y me encanta el tema de cómo uno construye marcas, cómo uno trata de generar experiencias únicas con las marcas. Y eso siempre me llamó la atención. Ya. Y llegáis acá y decís, ya, voy a poner algo propio. Llego acá en el fondo como buena persona de 26 años con casi 0 pesos y digo, siempre con la idea de hacer algo propio y muy pegado con el tema de la cerveza. En Irlanda me pasa que empecé a ver un poco que había muchas microcervecerías o cervezas artesanales pequeñas que lo estaban haciendo muy bien, que tenían sus bares propios, que tenían sus puntos de venta, que están en los supermercados. Después empecé a estudiar mucho Estados Unidos, que en los años 80 empieza este concepto como de las microcervecerías. Y ahí llego como súper inspirado a Chile, es decir, acá en Chile la categoría del vino está creciendo muy bien, eso en el 2003, chocolates, cafés, té, y como que industrias similares a la cerveza ya se había un poco sofisticado. Entonces uno iba al supermercado y encontraba marcas distintas, variedades distintas, y no pasaba con la cerveza. Entonces dije, acá hay una tremenda oportunidad. Y en ese como periplo de buscar cómo, empecé a buscar cervezas nuevas para consumir, no en el fondo, para consumir en mi casa. Tuve la suerte de conocer a John Gerlach, que es nuestro socio hoy día, que es uno de los fundadores de Cross y que es maestro cervecero alemán. Perfecto. Y él es un poco el creador de las recetas. Ok. En conjunto conmigo, pero él es el que sabe hacer la cerveza. ¿Y cómo conociste al socio? ¿Cómo lo conociste a tu socio? Fui a un bar irlandés a tomarme una cerveza con mis amigos del colegio en esta onda de quería probar cervezas nuevas. Y fui al Geopub, que es un bar irlandés que está en Encomenderos, que es súper antiguo, pero el dueño es un irlandés. Y tenía un tremendo letrero Guinness. Y Guinness, el clásico bar irlandés donde se juntan todos los gringos que pasan Patricio, ya, perfecto. Efectivamente, y tenía un tremendo letrero Guinness. Obviamente Guinness es una mega marca Irlanda y los irlandeses se sienten súper orgullosos de Guinness. Sí. Y una cerveza negra, un poquito cremosa y un poquito amarga, y que anda increíble. Y fui a probar Guinness y me encontré que el tipo no tenía Guinness y que tenía una cerveza negra que la vendía en su local como marca propia. Era como Geopub Stout. Ya, perfecto. Y la persona que me atendió le dije, oye, esta cerveza, no, mira, la hace un alemán que nos provee esta cerveza y nosotros la ponemos con nuestra marca. Ah, perfecto. La probé, la encontré espectacular y le dije, ¿me da el contacto de este alemán? Me pasó la tarjetita y lo llamo al otro día. Un nombre impronunciable, Asbjørn Gerlach. Perfecto. Entonces lo llamo el otro día y le digo, señor Gerlach. Y me presento, le digo, estuve un tiempo viviendo en Irlanda, me encantó tu cerveza, quiero comprar para mi casa. Me dijo, me encantaría venderte, pero no puedo porque tengo solamente barriles de 50 litros. Digo, ¿qué hago con un barril de 50 litros en mi casa? Tenía una máquina chopera, podía invitar a 50 personas. Entonces le dije, nunca he empezado a embotellar, encontré tu cerveza increíble. Sí, pero no tengo un poco el plan de negocio, pero no tengo como el capital, no tengo los contactos, no entiendo mucho de comercialización, yo sé hacer cerveza, soy maestro cervecero. Y le digo, mira, yo algo entiendo, no tengo tanta experiencia, pero me encanta el tema comercial, y me presento un poco, vengo de la industria del vino, creo que hay una tremenda oportunidad porque nos juntamos. Ya, nos juntamos, yo le dije, además que mi abuelo de una viña chiquitita, de una embotelladora que quizás nos podría servir, que antes no funcionó, y nos conocimos, tuvimos muy buena onda. Y ahí yo le dije, ¿por qué no hacemos algún conjunto? Ya. Empezamos el plan de negocio, los dos teníamos muy pocos recursos, muy poca plata, yo tenía el ahorro que tiene cualquier persona en los 26 que es cero.
o cercano a cero, y invitamos a 2 socios más como inversionistas. ¿Quién eran esos otros dos socios? Rodrigo Infante, que es primo mío, mi primo mayor, Ok, que era un conocido. poco como mi ídolo, porque el tipo ya era emprendedor, él es 4 años más grande que yo, y era como mi ídolo, así. Y a Carlos Prochel, que era amigo de Asbion, y que él es... Cada uno a sus amigos, en Claro, rigor. y él era dueño o es dueño del bar Dublín. Perfecto, porque me Del interesa Dublín. algo que mencionaste, ¿cachai? Que es cómo debe ser muy... Como yo inmediatamente me pongo una barrera psicológica, ¿cachai? Que es como decir, ya, yo tengo una buena idea, que imagino que alguien en la casa dice, ¿y cómo convenzo a alguien que no conozco? ¿Me entendí o no? Como tú me decís que era solo una llamada telefónica, me parece que a uno ya le da vergüenza proponerle a un buen amigo ser socio de una empresa, porque dice, ¿cómo voy a convencer a mi buen amigo a pesar de que tenemos el mismo humor, la misma visión? ¿Cómo puedo convencer yo a alguien que no conozco? Pero que que es mi media naranja de negocio. Por supuesto. Piénsalo, porque vamos a hacer una pausa comercial. Piensa esa respuesta porque esa es fundamental. De hecho, ¿cómo se llama? Fernanda Vicenti me decía, no consigo ningún emprendimiento sin tener un socio. Entonces, ustedes pueden, mientras tanto, comentar el programa con #El Interruptor y seguimos con esta semana de Hackea al Empresario aquí en VX.